¿Qué tal? Buenos días. ¿Y ahora qué? Cabe preguntarse en qué se traducen 5 días de reflexión, aparte de resolver las cuestiones personales del presidente estatal. El presidente vuelve a la carga con los bulos, pero no explica a qué medios se refiere. Habla de una supuesta máquina del fango, pero no especifica de quién habla y qué medidas concretas pretende tomar. Pedro Sánchez amaga, pero no concreta. Una maquinaria de fango que lo que hace es crear noticias falsas. Es un punto y aparte. Este punto y aparte tiene que llenarse de contenido. Bochorno internacional. Un bochorno internacional. Máquina del fango es la expresión más repetida por Sánchez en las 2 entrevistas que ha concedido, una a Televisión Española y otra a la SER, para explicar su ausencia del gobierno durante 5 días. En sus primeras intervenciones ha tratado de ahuyentar las sospechas de que todo este culebrón haya sido en realidad un movimiento estratégico para desviar las críticas contra su mujer. Asegura Sánchez que en cuanto ella supo de su carta, le pidió que no dimitiese. Por cierto, en la cadena SER acaba de decir que quiere acabar la legislatura y volver a presentarse a las elecciones. Si Sánchez tuvo dudas en algún momento, ya se le han pasado. En el PSOE respiran tranquilos con la decisión del presidente, no hay recambio en el partido para él y desde sus socios de Sumar piden medidas ambiciosas en los ámbitos judicial y periodístico. Desde la oposición el PP piensa que lo de Sánchez ha sido una tomadura de pelo y Vox dice que lo peor de Sánchez está por llegar. Si sus apoyos más próximos lo sabían, se han mostrado inescrutables. Incluso tras su anuncio, en la misma Moncloa se le sorpresa en esta celebración sofocada. Es un punto y aparte, se lo garantizo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, probando micro. 2 horas después, Feijóo comparece e insiste en su mensaje. Ya no es más que el epílogo de un pasado que vamos a superar. Y hay ideas en las que no se ha quedado solo. Bochorno internacional. Un bochorno internacional. Su teatro. Un teatro. Utilizar incluso la figura de Su Majestad el Rey. Como actor secundario en su última película. Golpe contra la unidad, contra la convivencia, contra el Estado de Derecho, contra la separación de poderes. Mientras tanto, deshojada la rosa, sus principales socios le piden más transformaciones y su equipo suscribe que no hubo cálculo político. Ninguna estrategia. Había una persona quebrada en su estado de ánimo que necesitaba pararse a reflexionar. Este punto y aparte tiene que llenarse de contenido, de iniciativa política y de medidas nuevas. Las fuerzas de izquierda han coincidido en que Sánchez ha sido objeto de una operación para su acoso y derribo. Tras la comparecencia de Pedro Sánchez ha continuado la campaña electoral en Cataluña con normalidad. Los independentistas ven en la actuación del presidente del gobierno una maniobra electoralista, mientras que los socialistas se han mostrado satisfechos con la decisión de su líder. Para los populares todo obedece a un plan orquestado previamente por el propio Sánchez. Hem estat durant 5 dies assistint al que ha estat una comèdia, al que ha estat una pantomima, en la que s'ha utilitzat el sentiment de solidaritat y de empatía. Pedro, para estar en el poder cualquier cosa, pues no, hay un límite, ¿no? Y yo estoy muy contento de que haya decidido continuar, ¿no?, al frente del gobierno. Que hemos vivido durante los últimos 5 días un teatro, un teatrillo. Al final estaba todo orquestado. Y si alguien tenía alguna duda, pues se va dando cuenta cuando van pasando las horas que efectivamente alguien se ha tomado 5 días de vacaciones porque sabía desde el minuto 1 todo lo que iba a hacer. Tras este anuncio, Sánchez concedía anoche su primera entrevista en Televisión Española. Hoy por la mañana lo ha hecho en la cadena SER, donde ha negado que su periodo de reflexión fuese en realidad una estrategia política para desviar la atención por la investigación sobre su mujer. Y los españoles y mi partido quieren que continúe siendo pues el responsable y el líder en este caso del Partido Socialista, mientras yo tenga ganas, convicción e ideas de transformación para mi país, lo voy a hacer. Yo creo en la política. Mi mujer se enteró después de haber publicado la carta en un medio de redes sociales y fue la primera que me dijo que no dimitiera. Pero honestamente le dije a ella, y hoy lo puedo compartir, necesito tomarme unos días para saber exactamente si tengo fuerzas para poder afrontar pues un desafío muy grave, muy complejo. He sido objeto de espionaje por parte de la mal llamada Policía Patriótica del señor Rajoy, en el año 2014, cuando yo fui elegido secretario general del Partido Socialista. He tenido que escuchar que mi mujer lo que tiene que hacer es no trabajar, quedarse en casa con una mano encima de la otra.
renunciar a su desarrollo profesional en beneficio de mi desarrollo profesional. Si el Partido Popular continúa en el secuestro al Consejo General del Poder Judicial, creo que la democracia, el Parlamento, necesitará articular mecanismos para poder sacar de esta situación tan lamentable en la que le ha metido el Partido Popular. La libertad de información no es libertad para difamar. Bueno, casualmente, durante estos 5 días de reflexión, el SIS elaboró un sondeo express que Pedro Sánchez asegura que desconocía. Según esta encuesta, el Partido Socialista sería ahora la fuerza más votada, con una ventaja de casi 10 puntos sobre el PP. Los socialistas subirían más de 6 puntos y los populares perderían más de 3. Vox mantendría la tercera plaza, ganaría casi 1 punto, mientras que perdería Sumar. Coalición Canaria, por su parte, mantendría su porcentaje de estimación de voto. Pero, según este barómetro, eran mayoría los españoles que opinaban que Sánchez debía dimitir o convocar elecciones, casi un 45% frente a menos de un 37% que opinaba que debía quedarse. Julio García es analista de comunicación política. ¿Qué tal, Julio? Buenos días. ¿Qué tal? Hombre, buenos días. Encantado, Roberto, de estar contigo y con los espectadores de Radio y Televisión Canaria, Atlántico Noticias. Gracias por acompañarnos. Bueno, un día entretenidísimo ayer, para los que les gusta, los especialistas en comunicación política como usted. Mucho, un día muy entretenido, un día que había que estar alerta y había que analizar a fondo. Y bueno, se hizo todo lo que se pudo y hoy ya con más calma, con más reflexión, pues tengo el placer de estar con vosotros y de comentar en profundidad la comparecencia. Bueno, como experto en comunicación no verbal, empecemos por lo que vimos ayer, por esa comparecencia. ¿Qué destacaría de la intervención pública del presidente? ¿Qué impresión le dio? Yo destacaría que hizo un arranque, la entrada, donde él estaba apenado, triste, podríamos decir, el rostro, apretaba la mandíbula, con nervios. Yo diría, más que con nervios, diría con nervio. De hecho, es una anécdota, no tiene más importancia. Él inicia a las 11 y 1 minuto escaso la comparecencia con un buenas tardes. Eso nos puede pasar a cualquiera y no tiene ningún sentido. Lo que sí nos va a demostrar es que él estaba tenso o que simplemente no borró el buenas tardes de la hoja del discurso porque estaba en principio previsto que fuera a las 12. Diría que fue de menos a más, es decir, con mucha frialdad en el arranque, pero luego poco a poco fue entrando en ambiente, fue entrando en calor. La muestra de que esto fue así se observa sobre todo en la voz, porque analizamos, Roberto, como sabes, lenguaje verbal y gestual, y en el lenguaje verbal la voz estaba muy apagada y se fue entonando poco a poco. Yo diría que en general fue una comparecencia lineal. Mi opinión es que debería haber elevado más los tonos, el ritmo de la voz, el lenguaje de las manos lo manejó bien, quizá a veces en exceso, y esto no es bueno porque puede descentrar la atención del espectador. Y yo lo que hubiera destacado es que hubiera en un momento determinado dado el titular elevando el tono de voz, y no mantener esa regularidad. En todo caso, la forma es el mensaje también. En las entrevistas, igual que ayer, está utilizando un tono muy contenido, casi susurrante en ocasiones. A lo mejor puede ser una forma de apoyar su discurso contra la crispación. Así es, serenidad. Yo decía ayer en algún medio, serenidad, y eso había ayer, y eso transmitía. Pues eso yo creo que forma parte de esa estrategia para no crispar más el ambiente. Regularidad. Lo que ocurre es que en estrategia de comunicación verbal y gestual, cuando un mensaje es muy lineal, muy regular, y eso tú sabes también, Roberto, porque eres profesional de la comunicación, pues se pierde a veces el sentido de lo que se quiere decir o se difumina más. Mientras que si elevamos con tonos medios, altos y bajos, pues tenemos más la posibilidad de llegar al espectador. Por eso es importante que cuando se haga una comparecencia de este tipo, que yo creo que él ensayó, pues que se hubiera apoyado más en la voz. Atención a esto, Roberto, porque a veces los políticos cuidan mucho el lenguaje no verbal y la mirada y la imagen y se centran menos en el tono, en el timbre, en el volumen de la voz. Y ojo, porque la voz es fundamental, ya no solo en la radio, sino en la televisión también. Los líderes políticos buscan, lógicamente, en primer lugar, credibilidad. ¿Pesa mucho en el mensaje de Sánchez la sospecha de que todo esto haya sido una estrategia calculada? Yo creo que hay una estrategia, evidentemente, que luego él transmite a través de ese mensaje,
y lo importante es, como tú bien dices, que ese mensaje llegue a la ciudadanía, que fue un término que él empleaba y que empleó en la carta que publicó el pasado miércoles, para ser creíble, para que el mayor número de personas crean el mensaje. Para eso hay muchas estrategias desde el punto de vista de la comunicación, pero cada uno tiene un estilo, y no decimos, pues este es mejor que otro, depende cómo se practique el estilo. El estilo sosegado, calmado, creo que vino muy bien ayer para esta comparecencia. Julio, ¿es posible que Sánchez se haya quedado corto, comunicativamente hablando, que al anuncio de su vuelta quizá debiera haber añadido alguna medida concreta que ratificase su mensaje? Yo creo que sí, que fue prudente, excesivamente prudente. Lo que ocurre es que luego remachó cuando fue a la entrevista en Televisión Española, que ahí dio más datos, más cifras, más momentos, más claves. Yo creo que él tampoco quería extenderse mucho. La duración creo que estaba bien medida, porque tampoco se trataba de tener ahí a todo el mundo pendiente media hora. No, el mensaje fue breve, y estaba bien estructurado desde el punto de vista de la comunicación política o de la comunicación en mensajes y en discursos políticos. Pero yo creo que sí podría haber profundizado algo más. Julio, él dice que no es una cuestión personal, pero no ha dejado de apelar, tanto en su carta como ayer en su anuncio, en la apelación a los sentimientos, a las emociones. Sí. ¿Son las emociones un argumento en sí? ¿Suelen funcionar en comunicación? Sin lugar a dudas, Roberto, las emociones funcionan sobre todo cuando se controlan adecuadamente y no se juega con ellas. Cuando hay sinceridad. Y fíjate en una cosa. En la voz, en el tono, en el ritmo, tú puedes comentar y elevarlo, si estás más enfadado o menos, o si tienes más pasión por lo que dices. Pero el lenguaje no verbal es más sincero, porque ese nos delata, ese es más difícil. Es más difícil fingir el rostro, si está triste, si está contento. Entonces, cuando hay verdad, realmente el lenguaje gestual lo manifiesta. Bueno, pues ahí está esa comparecencia y bueno, y esa credibilidad que ha querido dotar Sánchez a su intervención desde el punto de vista comunicativo. Julio, muchas gracias por habernos atendido un día más. ¿Me dejas que diga una cosa solamente ya para terminar? Y es, como resumen o quizá como titular de cierre, decir que en algunos pasajes de la comparecencia él hacía la competencia a los presentadores de televisión, hacía la competencia entre comillas, porque en la posición de hombros y mirada, a mitad de discurso, parecía un presentador de informativos de Atlántico Noticias, por ejemplo. Ya lo que nos faltaba que nos hiciera la competencia nada menos que el presidente del gobierno. Gracias, Julio. En el mejor sentido. Gracias y un saludo para los espectadores de Radio y Televisión Canaria y para ti, Roberto. Un saludo. Jornada relevante en la Comisión de Investigación del Senado sobre las ramificaciones del caso Koldo. A esta hora sigue la comparecencia del número 3 del PSOE, Santos Cerdán, secretario de Organización, hombre fuerte del presidente Sánchez. Ahí lo ven, en esa imagen que nos está llegando en directo ahora desde esa comisión. Bueno, y estamos viendo los audios este fin de semana que hemos escuchado, por lo tanto entiendo pues que no sepa de cómo funciona un partido Cerdán, legal, son informes de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Agencia Tributaria. Le cuesta entenderlo. ¿Sabes? ¿Y a usted qué le cuesta entender que se han cesado a un director general de la Inspección Tributaria? ¿Eso no lo sabía tampoco? Sí, claro. Por remitir en aras a la transparencia política un informe a la Audiencia. Bueno, pues ya ven que están todas las espadas en alto. Ahí en esa comisión, Santos Cerdán está respondiendo a las preguntas de los senadores, ya lo ha hecho con buena parte de los grupos políticos y ahora mismo estaba contestando a las preguntas del Partido Popular. Se da la circunstancia de que Santos Cerdán proviene del PSOE de Navarra, que es la federación a la que también perteneció el exasesor José Luis Ábalos, Koldo García. Desde el Partido Popular alegan esto como uno de los motivos para citarle en esa comisión de investigación y ven un nexo entre Cerdán y Koldo y el presidente del gobierno. O sea, es la excusa de los promotores de esa comparecencia. Bueno, otra cuestión que se juzga hoy. Daniel Sancho declara a esta hora ante el tribunal encargado de juzgarlo en Koh Samui por el supuesto asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta. De momento no se ha filtrado el contenido de su testimonio. La única novedad es que han entrado en el juzgado por primera vez en un furgón sin cristales tintados donde se le podía ver.
En la jornada de hoy han testificado 3 policías, uno de ellos de inmigración y los otros 2 de la comisaría de Pangan. Pero lo que todo el mundo esperaba era el testimonio de Sancho, 29 años y acusado de matar y descuartizar supuestamente a Edwin Arrieta. Supuestamente comenzó a las 8 de la mañana, hora española. De momento no ha trascendido el contenido de su testimonio. Sí. ¿Vas a estar presente delante de la testificación de Daniel? Cuidado, chicos. ¿Por qué se ha podido cancelar tu declaración, Rodolfo? Sancho reconoció en un principio los hechos, aunque luego cambió su versión. Supuestamente a esta hora narra ante el tribunal cómo ocurrió el suceso aquel 2 de agosto cuando quedó con su amigo para ir a la fiesta de la luna llena. ¿Sabes por qué se cambió esta tarde, Silvia? No tengo ni idea. ¿Cómo está, Silvia? Bien, gracias. ¿Animada? No. También estaba prevista para hoy la declaración de su padre, el actor español Rodolfo Sancho. Sin embargo, se ha renunciado a ella. Con esta jornada acaba la vista contra Daniel Sancho. Ahora habrá que esperar a la resolución judicial. Sancho se enfrenta a pena de muerte. 4 personas han muerto en un ataque ruso con misiles en Odessa, en Ucrania, mientras Zelensky reclama a Estados Unidos que acelere la entrega de armas. Es el resultado del último ataque con misiles que Rusia llevaba a cabo sobre la ciudad de Odessa. Los bomberos trabajan para extinguir las llamas en un centro educativo. A consecuencia del bombardeo han muerto ya 4 personas y 28 han resultado heridas, entre ellas 2 niños y una mujer embarazada. Desde que comenzó el conflicto, Odessa ha sido un objetivo frecuente de las fuerzas rusas por sus infraestructuras portuarias. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aprovechaba una visita del jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, para explicar que la situación de Ucrania ahora mismo en el campo de batalla depende directamente del suministro de armas e instaba a Estados Unidos a hacer entrega de las mismas. La de Stoltenberg no ha sido la única visita que Ucrania ha recibido en las últimas horas. La duquesa de Edimburgo se reunía con Zelensky en nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña para mostrar su solidaridad con los afectados por la guerra y como parte de su trabajo como defensora de los supervivientes de la violencia sexual relacionada con conflictos bélicos, según explicó en una comparecencia pública. En Oriente Próximo se cumplen 206 días de conflicto que ha dejado decenas de miles de muertos, con la esperanza por fin de una tregua en el horizonte. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha iniciado una gira en Oriente Próximo para lograr una tregua entre Hamás e Israel, donde por primera vez ambos han mostrado predisposición a firmar un alto el fuego. Un alto el fuego para Gaza está más cerca, es la primera vez que parece que hay avances serios para el acuerdo. Ahora esperan que Hamás acepte la oferta israelí, que ha dicho que volverá al Cairo con una respuesta por escrito. Según apuntan medios locales, esta oferta consistiría en una tregua de 40 días y la excarcelación de cientos de presos palestinos a cambio de la liberación de una treintena de rehenes israelíes. En las últimas horas, el presidente Joe Biden ha llamado a los líderes de Qatar y Egipto, países mediadores, para presionar por un acuerdo que la Casa Blanca considera extremadamente generoso y que urge a Hamás a aceptar. Las conversaciones han tenido lugar 48 horas después de que, tras casi un mes sin hablarse, Biden y Netanyahu levantaran los teléfonos para rebajar la tensión. Y en un momento de fuertes presiones internas para ambos líderes, Biden vive a 6 meses de las elecciones, las mayores manifestaciones universitarias tras la guerra de Vietnam por su apoyo al gobierno hebreo. Tampoco Netanyahu escapa a la presión. Cientos de personas han vuelto a manifestarse en Tel Aviv a favor del acuerdo de liberación de los rehenes cuando de repente la policía ha intervenido para dispersar la movilización. Y mientras en Gaza la situación continúa al límite. La supervivencia en la franja sigue dependiendo de la ayuda exterior. Estas son las primeras imágenes del muelle provisional que Estados Unidos está construyendo para que llegue por barco. Dice que podría estar listo en 2 o 3 semanas. Al otro lado del Atlántico, las protestas pro-palestinas se extienden por las universidades de Estados Unidos. La polémica entre la libertad de expresión y la seguridad de los estudiantes se agrava con la detención de cientos de alumnos. Nos da los detalles desde Washington, Sofía Pisani.
Una serie de manifestaciones agitan campos universitarios en todo el país, justo cuando falta poco para que se lleven a cabo las ceremonias de graduaciones en estas casas de estudios, mientras sus directivos se enfrentan a exigencias de que las escuelas corten sus vínculos financieros con Israel debido a su guerra con Hamas. Muchas de estas universidades estaban en calma el domingo en la noche, pero unas 275 personas fueron arrestadas el sábado en varios centros educativos del país, entre ellos la Universidad de Indiana en Bloomington, la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad en Washington en San Luis. Con ello, la cifra de detenidos en todo el país ahora asciende a casi 900 desde que la policía de la ciudad de Nueva York despejó un campamento pro-palestino en la Universidad de Columbia y arrestó a más de 100 manifestantes el 18 de abril. Entre tanto, el vocero del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que el presidente Joe Biden sabe que hay sentimientos muy intensos en cuanto a este tema, pero dejará la gestión de las protestas a las autoridades locales. Desde Washington les informó Sofía Pisani de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Pero esas protestas universitarias están teniendo eco también fuera de Estados Unidos. Esto es Francia. Estudiantes de la Sorbona se han unido a las manifestaciones en apoyo a los palestinos. Según varios medios locales, durante la concentración se produjeron altercados entre la policía y los manifestantes. Y la ONG del chef español José Andrés ya ha reanudado sus actividades en la franja después de que un bombardeo israelí matara, lo recuerdan, el pasado 1 de abril a 7 de sus empleados y colaboradores. World Central Kitchen reconoce que ha recibido las disculpas de Israel por este ataque que mató a sus trabajadores, pero estima que todavía no tiene garantías de que el ejército israelí haya modificado sus reglas operativas para que algo así no vuelva a ocurrir. Aquí en las islas seguimos muy pendientes de la evolución de los migrantes que ayer fueron rescatados a más de 100 kilómetros al sur del Hierro, después de varios días a la deriva. Eduardo Pulido en una patera que había volcado y ya estaba semi-hundida. Sí, buenos días, Roberto. Aquí en este hospital insular Nuestra Señora de los Reyes continúan ingresados 9 migrantes. Sanidad nos confirma que su estado es estable. Incluso a lo largo del día de hoy puede ser posible que alguno de ellos reciba el alta hospitalaria. Según el relato de algunos de estos supervivientes, partían de Senegal. Cuando llevaban 7 días de travesía, volcaba su cayuco. 9 de ellos podían aferrarse a la embarcación, el resto corrían peor suerte. En lo que va de año, las cifras continúan siendo muy llamativas. Han llegado a la costa reña más de 8.000 migrantes, 108 cayucos, y la ruta migratoria entre África y el Hierro en 2024 ya se ha cobrado 10 vidas. ¿Piensa usted que la edad es un obstáculo para encontrar trabajo o cambiar de puesto? Si es así, sepa que no es el único. Un 90% de los encuestados aquí en Canarias piensa lo mismo. Así que nos preguntamos hasta qué punto la edad es un problema laboral, o mejor dicho, los prejuicios sobre la edad y la discriminación solo por cumplir años. Es lo que se ha dado en llamar edadismo. Bueno, tenemos que hablar de un nuevo tiroteo. 4 policías han muerto en Charlotte, en Carolina del Norte. El tiroteo que tuvo lugar en una vivienda se saldó también con el fallecimiento de un civil y una investigación abierta. Todo ocurrió en esta vivienda de Charlotte, Estados Unidos. Los agentes tenían la orden de registrar la casa donde supuestamente había una persona investigada en posesión de un arma de fuego. El sospechoso les recibió con disparos. 3 de los 6 agentes que entraron en la vivienda murieron en el acto y posteriormente, ya en el hospital, falleció el cuarto. Cuando los SWAT entraron en la casa, detuvieron a 2 personas, una mujer y un joven de 17 años, que al parecer también podían haber participado
participado en el tiroteo desde el interior, donde se localizó el cadáver del principal sospechoso. La policía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Y 25 personas han muerto, otras 3 se han resultado heridas en un accidente de guagua en Perú. El vehículo se dirigía a Sorocucho, en el noroeste del país, cuando volcó y se deslizó por una pendiente hacia un río. Había partido desde Selendín, donde han decretado 3 días de duelo. También en Perú la Corte Suprema ha concedido la eutanasia por primera vez. Se trata de una excepción, ya que es ilegal en aquel país. Incluso se castiga con hasta 3 años de prisión a quien ayude a morir a otra persona que lo solicite. Con 4 votos a favor y 2 en contra ha salido aprobada esta intervención por una muerte digna. Ana Estrada es la activista que durante años luchó para acceder a una muerte digna. Ha conseguido ser escuchada, convirtiéndose en la primera persona en recibir la eutanasia en Perú. Desde los 12 años, Ana padecía polimiositis, una enfermedad degenerativa e incurable que debilita los músculos y que la mantuvo conectada a un respirador artificial. Con el pasar del tiempo, voy a ir perdiendo más fuerza. Mi dependencia al ventilador va a ser más grande. Durante años y a través de diversas entrevistas, la activista se encargó no solo de abrir, sino de mantener el debate en la sociedad, pasando a ser un símbolo de la eutanasia en Perú. Nunca me había imaginado que yo era capaz de enfrentarme a todo este tema tan complejo, tan delicado, acá en Perú, donde nunca se había hablado de la muerte digna ni de la eutanasia. Mediante un comunicado en las redes sociales, la abogada que ha acompañado a Ana en este proceso publicó que ya se había acogido a su derecho fundamental a una muerte digna y aseguró murió en sus propios términos. Tras una batalla que empezó en 2019, Ana Estrada consiguió con su caso que la justicia peruana reconociera el derecho a morir con dignidad, un derecho al que se acogió el pasado lunes. La empresa espacial SpaceX, fundada por Elon Musk, realizó este domingo su más reciente lanzamiento, protagonizado por el Falcon 9, bajo una gran expectación. Desde Florida ha partido esa misión para reforzar la nutrida red de satélites que proporcionará acceso a Internet de alta velocidad desde el espacio. Bueno, pues van a ver lo calurosas que son las bienvenidas en el espacio. La Estación Espacial China está de celebración porque la nave Shenzhou, con 3 astronautas, llegó con éxito a la base orbital. Despegaron con el cohete Gran Marcha 2 y estarán 5 días realizando tareas previstas para relevar a sus compatriotas de la estación. Todo un evento que requiere una planificación y una logística muy detallada. Y el consumo de whisky entra con fuerza en China, y además de la mano de las mujeres. Es algo nuevo allí, pero no es fruto de la casualidad. Detrás hay esmeradas campañas publicitarias para introducir esta bebida en el enorme mercado asiático. No hay local que se precie en la noche de Shanghai en el que no haya un grupo de mujeres jóvenes bebiendo whisky, a pesar de que esta bebida estaba asociada a una generación mayor y masculina. Cuando inauguramos creíamos que la clientela sería de mayor edad. Lo pensamos porque suponíamos que el whisky se asociaba a algo más refinado. El marketing y la publicidad definitivamente están empujando el whisky hacia una generación más joven. Así se promociona el whisky en China, spots atractivos que prevén un aumento del 90% de las ventas en los próximos años. Las mujeres se muestran convencidas. Una consumidora dice que cree que el whisky está muy de moda y que Shanghai tiene un buen ambiente para beber. Me gusta socializar tomando whisky, afirma esta otra. La previsión de crecimiento del whisky en China quintuplica la del resto del mundo. En 2022, según datos del gobierno, las ventas del whisky importado aumentaron un 20%. Esta bebida ha tenido un crecimiento muy fuerte en los últimos años. El negocio del whisky sumó unos beneficios de 2.300 millones de dólares en 2022. Ahora comienza la escalada en el país mandarín, donde esta cifra se multiplicaría de forma exponencial.
Y al menos 160 ballenas pilotos se encuentran varadas en la ciudad de Perth, en Australia. Se calcula que estos mamíferos fallecieron en las últimas horas antes de que las autoridades llegaran. El cuerpo de los científicos marinos no es optimista, advierte de que en muchos casos la solución más humana pasa por sacrificar a estos ejemplares, muchos ya moribundos, aparte de todos esos que les hemos comentado que ya han fallecido. Bueno, hoy es un día especial para el deporte mundial. En esta fecha fallecía hace 30 años el piloto brasileño Ayrton Senna, también conocido como Magic Senna por sus partidarios. De hecho, fue un ídolo de masas, no solo por sus éxitos dentro de la Fórmula 1, sino por el carisma que tenía. Su competitividad y su compromiso social generaron una gran oleada de seguidores. Tras su fatídica muerte alcanzó un estatus ya de leyenda alrededor de su figura. Bueno, en La Habana llegaron a tener más de 130 salas de cine, pero ahora están en funcionamiento menos de 10. Dos mujeres, cineastas, han puesto en marcha un proyecto de cine gratuito al aire libre. Se llama El Parqueo y está siendo todo un éxito. Con 2 horas de antelación, los vecinos del barrio habanero de La Puntilla toman posiciones. Esto ha sido un entretenimiento para nosotros porque no hay otra cosa, ¿ves? Los organizadores cuentan con equipos personales o prestados para proyectar la película de cada sábado. Nosotros de alguna forma estamos supliendo no solo una parte cultural que tiene que ver con el cine, sino un espacio de encuentro seguro para que las personas puedan estar aquí y disfrutar algo sin que les cueste dinero. Cae la noche en La Habana, llega la hora del parqueo, el proyecto de cine al aire libre. Empezó como un proyecto de 2 muchachas emprendedoras para las personas aquí del barrio y bueno, ya ha crecido a tal punto que vienen personas desde municipios distantes de la ciudad. Se interactúa con la gente sentada donde quiera, en el piso, un banquito, comiendo. Se proyecta sobre la fachada de un edificio. Es una iniciativa comunitaria para compartir, dicen, una experiencia cultural y social. Y al menos 4 personas, entre ellas un bebé, han fallecido por culpa de los tornados que azotan Oklahoma en Estados Unidos. Son las imágenes que han ido dejando a su paso, estructuras de edificios ya totalmente destruidos, árboles caídos, son las consecuencias de este fenómeno. Los servicios de emergencia emitieron varias alertas para la población, pero dicen los expertos que las consecuencias son imposibles de predecir totalmente. Bueno, así actúa un tornado. Este ha sido en Guangzhou, en China, que también ha provocado importantes destrozos. 141 edificios han resultado dañados. Han muerto 5 personas, otras 33 han resultado heridas. Es el segundo año que China sufre los efectos de un tornado con víctimas mortales. No nos vamos de China porque la provincia de Guangdong ha vuelto a estar afectada por importantes inundaciones tras las de hace solo una semana. Dicen los expertos que se trata de un episodio de lluvia sin precedentes. En este vídeo, hecho público por los medios chinos, vemos edificios sumergidos en el agua mientras los rescatistas retiran escombros de las calles. Esta es una zona densamente poblada en el delta del río Perla, en el sur del país. Y las lluvias en Kenia también han provocado decenas de muertos. En las últimas horas, la rotura de una presa ha arrasado un poblado entero cerca de la capital, Nairobi. Más de 185.000 personas han sido desplazadas de sus hogares. Cuenta cómo al abrir la puerta de su casa entró el agua y terminó derribando la vivienda y arrastrando a su familia. La rotura de una presa deja 45 muertos en las últimas horas en Kenia. A esta mujer la corriente le arrancó de los brazos a su hija pequeña que perdió la vida. Muchos vecinos fueron sorprendidos por el agua que entró en sus casas por la noche, como este hombre que perdió la conciencia y cuando la recuperó, dice, estaba enganchado a un árbol a kilómetros de su vivienda. Este es uno de los rescates que ha llevado a cabo durante la noche la Cruz Roja.
Un camión lleno de personas se hundió, recuerda este hombre, ante sus ojos cuando la carretera se convirtió en un río. Identificar los cadáveres, dice el ayudante del sheriff, está siendo un desafío. El presidente keniata, William Ruto, anuncia un gabinete de crisis para analizar el impacto que el cambio climático está teniendo para los habitantes de su país. Las inundaciones se han repetido en varias ocasiones desde marzo, dejando ya más de 75 muertos y al menos 185 personas desplazadas de sus hogares. En el sudeste asiático es el calor lo que está haciendo estragos entre la población. Bangladesh ha registrado 60 muertes por altas temperaturas. En Tailandia, donde la sensación térmica ha llegado a los 52 grados, han perdido la vida otras 30 personas. También en el sur de la India las autoridades han registrado varios fallecimientos por insolación. Bueno, enseguida llegan nuestros compañeros de Ponte al Día. Pedro, Wendy, ¿qué tal? ¿Cómo va la mañana? Muy buenos días, Roberto. Muy buenos días. Pues ya tenemos todo listo y entre los platos del menú que tenemos previsto para esta jornada de martes vamos a brindarle espacio a la nutrición. Hoy vamos a hablarles del consumo de lácteos. Concretamente vamos a hablar cuánto consumimos y es que según la OMS lo recomendable son 3 porciones de derivados lácteos al día, pero aquí en España parece que consumimos más. ¿Cuánto es lo recomendable? Hoy lo hablamos con Camilo Álvarez. Y el modo de vida actual nos hace tener todo hiperplanificado. No tenemos ni un hueco en nuestras agendas. Dejamos muy poco margen para la improvisación, pero claro, esto puede traer consigo consecuencias negativas como por ejemplo problemas de ansiedad. Todo esto viene a raíz de la pandemia que quizás también nos cambió nuestro modo de vida. De todo ello vamos a hablar con la psicóloga Carmen García. Y muchas más historias también. Vamos a conocer la historia de Valeria. Es una niña de la isla de Tenerife que tiene alergia a los ácaros y debido a las condiciones en las que se encuentra en su vivienda, con mucha humedad, le ha derivado en una dermatitis severa. Hoy estaremos escuchando las reclamaciones que hace su madre para poder mejorar las condiciones de vida de su pequeña Valeria. Y hablaremos también del parque móvil de las islas, en concreto de los vehículos eléctricos. En el archipiélago circulan algo más de 1.800.000 vehículos. De esos tan solo 12.000 son eléctricos y es una cifra muy lejos de las previsiones que se tenían hace 5 años, que situaban esa cifra en unos 70.000. Vamos a hacer una radiografía pormenorizada de este asunto junto a muchos más temas, muchas más historias, como siempre ya saben, a partir de las 12 en punto aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Bueno, ¿y qué les parecería ganar más de 1.000 millones de euros en la lotería? Bueno, pues es lo que le acaba de pasar en la lotería de Estados Unidos a un señor que se ha llevado 1.300 millones de euros. Su rostro es el de la esperanza de miles de migrantes que, como él, dejaron atrás su país en busca de un futuro mejor. Y vaya si lo ha encontrado. Este lo había visto muchas celebraciones a lo largo de los años, pero ninguna como esta. 1.300 millones. Se llevan la palma, explicaba el jefe de la Lotería de Oregón que hacía entrega del premio al flamante ganador, Charlie Saipem. Le pido a Dios que me proteja y me guíe para gastar el dinero de la mejor manera posible, explicaba Saepan, emigrante de Laos que llegó a Estados Unidos en 1994 y que además tiene cáncer. Llegué procedente de Tailandia, donde había emigrado en 1987, me gradué en el 96 y hasta 2016 trabajé, hasta que me diagnosticaron cáncer, explica Charlie, el ganador que aún recibe quimioterapia. Compartirá el premio con su esposa y una amiga de ambos. La vida de los tres comienza ahora un nuevo camino. Otra lotería es vivir 124 años, es lo que dice tener la persona más longeva del mundo. Vive en Perú, en los Andes, y aunque la cifra exacta está aún por confirmar, nos encantaría conocer el secreto para tener esta vida tan larga. Te deseamos a ti. Cumple 124 años, es el hombre con más edad del mundo, vive en una región perdida del centro de Perú, en un centro de mayores. Está celebrando sus 124 años. Toda una bendición. Machiko ha superado la adversidad y gracias a Dios hoy nos acompaña. Y desde Perú al libro Guinness de los récords. Que será postulante para el récord Guinness para calificar como el hombre más longevo del mundo. Don Marcelino, feliz cumpleaños.
A Marcelino no le responden ya las piernas y evidentemente necesita ayuda para alimentarse. No lo olviden, son 124 años. Masico vivió todo este tiempo sin estar identificado. Ahora las autoridades peruanas le han entregado su documento de identidad. Con el DNI electrónico. Y en Canadá un grupo de científicos ha estudiado 20 poblaciones de osos polares mediante collares con cámara y GPS. Los datos no han sido los más esperanzadores para el futuro de este animal. Debido al deshielo provocado por el cambio climático, los osos polares se ven obligados a permanecer en tierra, alejándolos de su presa favorita, la foca. El doctor Anthony Pagano, investigador del proyecto, cuenta cómo en el estudio midieron el gasto energético y los cambios en el peso corporal que sufren durante la caza. Descubrieron que los ejemplares más jóvenes tienen un mayor riesgo, ya que por su tamaño acumulan menores cantidades de grasa en relación con los adultos, añadiendo un obstáculo más durante estos periodos crecientes en tierra. Los investigadores advierten que los beneficios energéticos de los alimentos terrestres se vieron contrarrestados por la energía adicional que tuvieron que gastar para acceder a ellos. Una raza que en estos últimos 45 años ha disminuido casi un 30% no es más que otra consecuencia del calentamiento global. Bueno, y vamos ya con el tiempo aquí en las islas. ¿Qué tal, Emilia? ¿Cómo viene esta jornada de martes? Que nos sabe un poquito a viernes, ¿eh? Bueno, sí, un poquito sí. Buenos días, Roberto. Un martes además donde despedimos el mes de abril, que ha sido caluroso, seguramente saldrá en ese avance climático, y damos la bienvenida a un mayo que de momento va a empezar ventoso, que es como titular lo que podemos decir. Vamos con la imagen de satélite, una imagen que nos muestra cómo ha seguido llegando la nubosidad, sobre todo de tipo bajo por el norte. Asoma algo de inestabilidad muy alejada del archipiélago y ahí se va a quedar. De momento el anticiclón nos protege de toda inestabilidad que se puede ir acercando hacia las islas. Lo vemos mejor en la imagen de satélite en el canal visible. Nubes de tipo bajo que se acumulan en el norte, cara este de La Palma, norte de La Gomera, también norte y sur, nubes de evolución creciendo por el sur de la isla de Tenerife o del interior de Gran Canaria. Hoy es un día ventoso y de eso vamos a estar pendientes durante las próximas horas porque se han registrado rachas ya de más de 70 kilómetros por hora en los Altos Igualeros, en Vallehermoso también, o también en el Pinar, en la Dehesa, rachas de viento que pueden ser ocasionalmente intensas, sobre todo en zonas de medianías. Vamos a ver qué va a ocurrir durante las próximas horas. Tenemos un anticiclón que en principio tiene su núcleo en las Azores, pero que poco a poco se va a ir desplazando hasta colocar su núcleo y su centro en Madeira, y desde ahí nos va a enviar viento del nordeste, un viento del nordeste, Alicio, que va a estar incluso más inclinado hacia la componente este, y es por eso por lo que las temperaturas durante los próximos días podrían subir ligeramente 1 o 2 grados. No va a ser un ascenso significativo, pero sí van a ser algo más calurosas de lo que hemos tenido durante el fin de semana. Las rachas de viento que, insistimos, van a ser intensas en según qué puntos, sobre todo en canales entre islas. Lo vemos aquí como esas rachas pueden superar los 60 y 65 kilómetros por hora en puntos del interior de Fuerteventura y Lanzarote. Mañana por la tarde, durante la gran parte del día, se mantienen algo estables, pero a primera hora y a última esas rachas de viento se intensifican. Lo ven en el mapa como esa mancha verde y amarilla, pues mancha sobre todo en las islas orientales y también los canales entre islas, los extremos noroeste y sureste, que suelen ser esos extremos donde se acelera el viento alisio. Precipitaciones, no demasiadas, aunque la nubosidad de tipo bajo se sigue acumulando en la cara norte de las islas, sobre todo mañana durante buena parte de la jornada esa nubosidad se va a acumular en la cara norte de las islas más montañosas y allí sí podría dejar precipitaciones débiles e intermitentes, sin descartar que esas nubes de evolución que crezcan en el interior, por ejemplo, del suroeste de Tenerife o en el sur de la isla de La Palma también pueda dejar alguna gotita que otra, pero vamos, que no será algo demasiado importante. Así pues, la previsión para la jornada de mañana estará marcada sobre todo por esos intervalos nubosos de tipo bajo, rondando los 1500 metros de altitud, ambiente un poquito más despejado en el sur, aunque durante la segunda mitad del día van a crecer esas nubes de evolución en puntos del sur, no así en Gran Canaria, Fuerteventura ni en Lanzarote, donde probablemente esté el día bastante más despejado en las zonas del sur, con temperaturas entre los 18, 23, 24 grados de media. Ese viento de nordeste moderado, girando un poquito a componente este en las islas occidentales y racheado en zonas de medianías y en zonas de cumbre, y una situación marítima de fuerte marejada en las costas del norte con olas de hasta 1,3 metros de altura y marejadilla en las costas del sur. Así que sí, despedimos el mes de abril, Roberto, en el que hemos pasado bastante calor y vamos a recibir de momento mayo, no con agua,
pero sí con algo de viento, por lo menos esta semana. Luego a partir del viernes suben las temperaturas bastante, ¿eh? Bueno, veremos. Prefiero el agua al viento, la verdad. Pero bueno, en fin. Yo también. Nos conformaremos con lo que llegue. Gracias, Emilia. Bueno, hasta mañana. Bueno, iba a ser la noticia la reaparición del rey Carlos III de Inglaterra. Ahí lo ven, son imágenes en directo, justo después de haber reconocido su enfermedad. El rey padece cáncer, se está tratando contra él. Eso ha interrumpido su agenda pública durante varias semanas y hoy se produce su reaparición. Es esta que vemos precisamente en un centro donde se han especializado en el tratamiento contra el cáncer para concienciar frente a esta enfermedad, sobre la gravedad y el estado del rey Carlos III. No se han dado demasiados detalles al margen de la confirmación de que efectivamente se está tratando contra esa enfermedad. Bueno, y en Castilla y León se encuentra el 60% de los lobos ibéricos de toda España. Allí se está llevando a cabo un rastreo de 11 ejemplares para conocer todos sus movimientos. Con un aullido tan reconocible, el lobo ibérico es un animal con unas características únicas. Para conocer su día a día y su noche, un equipo de especialistas han desplegado un programa de seguimiento. Es un dispositivo que lo que hace es lanzar el lazo con el que posteriormente el ejemplar va a quedar capturado, por así decirlo. Preferimos disparar en la zona del glúteo porque tiene una mayor masa muscular y mayor rápida actuación anestésica, y se dispara el ejemplar. Se esperan 10 minutines, que suele ser un poco lo que tarda en hacer efecto la anestesia, y usamos dos componentes anestésicos. A través de collares GPS se permite el estudio de sus movimientos durante las 24 horas. Debemos intentar identificar entre el 30 y el 50% de los episodios de predación para conocer las tasas de predación, las principales piezas de caza en cuanto a fauna silvestre, pero también en cuanto al ganado doméstico. Una especie que se encuentra en la disputa entre quienes defienden su preservación especial y quienes sufren las consecuencias de sus ataques. La antorcha olímpica ya viaja hacia Francia para prender la antorcha de los Juegos Olímpicos de París 2024, el próximo 26 de julio. Este es el momento en que la llama era entregada hace unos días en Atenas a los organizadores de los Juegos de París. La llama llegó al estadio Panathinaikos después de un relevo de 11 días por Grecia y después del encendido en la antigua Olimpia la semana pasada. Ya viaja en barco hasta Marsella. Con estas imágenes les dejamos, volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.